Ser podcast. El estilo y la forma de titular de don Asensio se ha apoderado del cerebro de los empleados de la biblioteca de Hoy por Hoy. ¿A quién entrevista hoy un programa 6 horas? A un libro 1 hora. A un libro 1 hora en una biblioteca, una donación por... Pascual, 50 veces te lo cuento, ninguna te enteras. Viene por 100 libros, una vida. Vaya, otro del club, una emisora de radio, 100 escritores. ¡Calla! Que viene una mañana 3 cafés. Buenos días, ¿qué tal están mis 4 empleados, una biblioteca? Registrando y colocando 70 libros, 5 estanterías y criticando a don un libro 1 hora, que ahora le llaman 100 libros, una vida. Pues que te eche un cable, una becaria, un programa. Una becaria, un programa, que ahora es 5 TFMs, un máster. ¿Y qué pasa? ¿Tu hermano 250 plantas, un riego, no tiene tiempo para ayudarte con 20 libros, un anaquel? Está de unas vacaciones 7 días. Pues yo te puedo echar un cable de 3 horas. ¡Hombre! 15 empates de Osasuna, un San Fermín. Una mañana 3 horas que no te veía, mozo. ¿Algún problema? 10 libros leídos, 9 de Javier Marías. Estaba tomando un desayuno, 2 tostas, con 5 TFMs, un máster. Ojo, 15 empates de Osasuna, un San Fermín. Hoy tenemos 5 boomers, un productor de éxito, que suman 6 mirando y 1 trabajando. Ojo, 5 TFMs, un máster, que te juegas una beca, una renovación. Ey, cuidado, que viene 2 veces al baño una mañana. Un productor de éxito, 5 gestiones por hacer. ¿Has subido al estudio una caja 100 libros, una vida de don un libro, 1 hora? Subir una caja 100 libros, que hubiese tenido otra vida, 1000 posibilidades. De verdad, yo es que no puedo más con mi vida ni con sus 100 libros. ¿Ya lo subo yo en 1 minuto 60 segundos? Ya vale. Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. En la cadena Ser, Hoy por Hoy. Darías otros 20 años Con más. Ángeles Barceló. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Buenos días, un libro, 1 hora. ¿Es cierto que a partir de hoy hay que llamarte 100 libros, una vida? Buenos días, un programa 6 horas. Bueno, me puedes llamar como quieras. Venga, no vamos a volver locos a los oyentes, que bastante los volvemos habitualmente. Yo te llamaré, como siempre, Antonio Martínez Asensio, que hoy, además de bibliotecario de este programa, viene de estrella invitada porque está de estreno. Presenta su libro 100 libros, una vida, que está editado por Aguilar. Todos los días tienes un libro o más de uno en tus manos, que yo te veo, pero ¿qué se siente cuando el libro que tienes en tus manos es el tuyo? Pues nervios, la verdad, te tengo que confesar. Es raro y de alguna forma sí que es verdad eso de que ya es como que no es tuyo, ¿no? Que me lo he pasado estupendamente escribiéndolo y ahora, pues bueno, pues ahí está, la verdad. Nervios. ¿Es la primera vez que escribes un libro? No es la primera vez. Escribí dos cosas un poco infumables hace mucho tiempo y ya decidí no volver a... Infumables pero publicadas. Sí, pero no, decidí no volver a escribir. No lo sé, no volver a escribir novela, digamos. Pero bueno, este ha sido un viajazo y me ha encantado, la verdad, me lo he pasado muy bien. Venga, vamos a hablar hoy mucho de tu libro, que es hablar al final del libro de Antonio, pero también es hablar de 100 libros que forman parte de la historia de la literatura, pero antes tienes que hacer de bibliotecario, antes de ponerte el traje de autor, que al fin y al cabo te pagamos por ser bibliotecario. Así que primero, como siempre, los libros que te ha inspirado esta semana a la actualidad. Pues mira, esta semana, ¿en qué he pensado? Pues en Rumanía, que ha habido elecciones. Entonces he pensado traer un libro de la literatura rumana y he elegido Solenoide, que es un poco la obra cumbre de Mircea Cărtărescu, que seguramente es el escritor rumano más importante ahora mismo y que todo el mundo dice que puede ser uno de los próximos premios Nobel o que lo ganará en algún momento. Y es un libro alucinante porque bueno, pues construye un universo muy particular en el que parece efectivamente un solenoide, una máquina en la que todo está engrasada y la realidad realmente está en muchos sitios a la vez y se va engarzando. Pues Solenoide, de Mircea Cărtărescu, que está en Impedimenta, primer libro relacionado con las elecciones en Rumanía. Claro, y luego, ¿dónde más ha habido elecciones? En Portugal. Y entonces he dicho, bueno, hoy hay que traer un libro sobre Portugal. Como siempre traigo Saramago, hemos buscado un poco más y mira, he pensado en Lidia Jorge seguramente, en portugués. Lidia Jorge, y un libro, Los Memorables, que es un libro maravilloso sobre la revolución de los claveles y sobre todo lo que pasó. También buen momento para recuperarlo.
es una novela, sí. Dice, la literatura lava con lágrimas ardientes los ojos fríos de la historia. Y está bien, porque cuenta la historia de la Revolución de los Claveles, pero desde una perspectiva, bueno, pues literaria. Los memorables de Lidia Georgel sobre literatura portuguesa por las elecciones está en La Umbría. ¿Y qué más? Y pues mira, me he acordado de un libro maravilloso que me recordó Pepe Rubio, que es Un polaco en la corte del rey Juan Carlos, de Manuel Vázquez Montalbán. Sí. Cuando Manuel Vázquez Montalbán escribía estas maravillas, luego había uno sobre Cuba y Fidel Castro que era delicioso también, en el que contaba, bueno, pues un barcelonés viene a Madrid y cuenta un poco lo que es la capital y termina hablando con el propio rey, ¿no? Y termina en las elecciones del 3 de marzo de 1996, que creo que son las que ganó Aznar. Y es un libro delicioso y bueno, a mí se me ha ocurrido, ahora que el emérito siempre está de actualidad, pero bueno, ahora especialmente con el tema de Miguel Ángel Revilla, es un buenísimo momento para recuperar este libro. Un polaco en la corte del rey Juan Carlos, de Manuel Vázquez Montalbán, que está en Alfaguara. Llevamos tres más. Tres más, pues mira, además me he traído La democracia amenazada, que es una novedad que ha publicado Cátedra, de Jesús Martínez, y que analiza exactamente los años que van desde la muerte del dictador hasta la victoria socialista. Y habla, bueno, de cómo esa transición realmente no fue una cosa tan planificada, sino una cosa igual, a lo mejor, un poco más improvisada. Es un libro delicioso que acaba de salir en Cátedra. La democracia amenazada, de Jesús Martínez, en Cátedra. Novedad, este está novedad. Y novedad también, y siempre está de actualidad, cómo los ricos saquean el planeta y cómo impedírselo, que los ricos saquen el planeta, tristemente siempre de actualidad. Pero este es, digamos, una novela gráfica maravillosa, pero que es como una especie de continuación de un bestseller que escribió Hervé Kemp en 2017 y que Hugo Chávez lo recomendó en el discurso de la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático en 2007 y bueno, y entonces eso lo lanzó absolutamente a la fama, y ahora sale esta continuación de Hervé Kemp, pero ilustrado por Juan Méndez, cómo los ricos saquean el planeta y cómo impedírselo, que está muy bien. Está publicado por Garbush Books y yo creo que tienes mala conciencia de que hoy la entrevista sea tuya porque has venido cargado de novedades. O sea, yo creo que nunca hay de novedades de libros relacionados con la actualidad. Yo creo que nunca habías traído tantos. 100 libros, una vida, 5 novedades, una actualidad. Exacto, 5 libros, una actualidad. Y esto que escuchan es Wonderland, que es un tema de Taylor Swift que está inspirado en El País de las Maravillas de Lewis Carroll, que a la vez es uno de los 100 libros Una vida, de Antonio Martínez Asensio, del que hoy vamos a hablar. Y ya saben, porque se lo hemos comentado antes, que a los oyentes hoy les vamos a pedir, como siempre, que donen un libro. Pero como Antonio ha elegido los 100 libros de su vida, hoy les queremos pedir a ustedes que cada oyente nos diga cuál ha sido el libro de su vida. Es verdad, Antonio, que juegan con desventaja, porque tú has podido decir 100 libros. 100, nada menos, y me he quedado... Claro. Y te han quedado todavía en el tintero. Pues imagínate que a los oyentes hoy les pedimos que nos llamen al 900-100-800 y que nos digan cuál ha sido el libro de su vida, el número 1. Si tuvieran que hacer una lista de 100, como ha podido hacer Antonio Martínez Asensio, ¿cuál sería el que encabezaría esta lista? El libro de su vida. 900-100-800. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En la cadena Ser, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Dantes se sintió lanzado al mismo tiempo a un inmenso vado, hendiendo los aires como un pájaro herido de muerte y bajando a una velocidad que le helaba el corazón. Aunque le atraía hacia abajo una cosa pesadísima que precipitaba su rápido vuelo, parecióle como si aquella caída durase un siglo, hasta que, por último, con un ruido espantable, se hundió en un agua helada que le hizo exhalar un grito, ahogado en el mismo instante de sumergirse. Edmundo había sido arrojado al mar con una bala de .36 atada a sus pies. El cementerio del castillo de If era el mar.
A ver, Antonio Martínez Asensio, a ver cómo te lo pregunto para que no seas diferente al resto de los invitados. Hoy el libro de la semana es 100 libros, una vida, de Antonio Martínez Asensio, o sea, tuyo, editado por Aguilar. Y yo te voy a hacer la pregunta como si el libro no fuera el tuyo. Y claro, la primera pregunta que yo te hago siempre cuando ya está el autor delante y vamos ya a conocer los detalles de su libro es ¿por qué has elegido este libro para que esté en nuestras estanterías? Pues mira, ¿por qué? Porque es un libro que habla con pasión de los libros. No es un libro de crítica, es un libro que cuenta por qué cada uno de esos libros ha sido importante para su autor. 2, 3 páginas, 4 páginas por libro, con lo cual es un libro que se puede empezar por cualquier lado y que puedes buscar lo que te gusta o lo puedes leer de continuo. Y es un libro, sobre todo, que invita a leer. Claro, y eso es verdad que no es un libro de crítica, no, pero es como una guía. Es decir, yo que lo he estado leyendo, no del todo, porque como tú dices, se puede entrar por cualquier página. O sea, yo, por ejemplo, ahora tengo una duda, no sé si leerme este libro, pero está en estas páginas. ¿Tú crees que me ayudará o me convencerá para que lo abra, para que lo lea? Pues yo estoy seguro de que sí, porque yo lo que hago es contar un poquito de qué va cada uno de los libros, pero sobre todo contar, es verdad que no hago tanto spoiler como en el programa, pero sí, lo que hago es contar por qué ese libro también fue importante para mí, en qué momento también de mi vida, ¿no? Porque luego también cada libro es importante en un momento porque, porque te lo lees en un momento determinado que a lo mejor te influye más o menos, ¿no? Entonces, son un poco las razones de esa pasión, con lo cual yo creo que es fácil a lo mejor identificarse con eso, ¿no? Acabamos de escuchar un fragmento del Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, es el primer libro de los 100. ¿Es por ser el libro que te hizo lector, por eso lo encabeza? Sí. O sea, yo tuve una sensación absolutamente clara cuando terminé de leerme muy joven, pues a lo mejor tendría 15, 16 años, El Conde de Montecristo. Además, recuerdo leerlo casi del tirón, o sea, encerrarme en mi habitación y sumergirme en esa lectura maravillosa sobre este tipo al que engaña a todo el mundo, al que le meten en una cárcel terrible y pasa años y se convierte en un tío absolutamente culto y aprende de todo en esa cárcel gracias a uno de los personajazos de la literatura como es el abate Faria, y cómo se escapa y luego hace la mayor venganza que se ha escrito jamás y la más perfecta venganza, y es apasionante. Y cuando lo terminé, es verdad que tuve esa sensación. Yo, a lo que me quiero dedicar en mi vida es a leer. Pero claro, para eso también tienes que encontrar un segundo libro que te guste. Claro, y a partir de ahí empiezas a tirar del hilo, ¿no? ¿Y ahora qué me leo, no? ¿Y ahora qué me leo? Que es la gran pregunta. Es el gran drama. Yo me termino un libro, me pongo delante de la estantería y el gran drama es elegir qué me leo, ¿no? Porque tengo este FOMO lector, ¿no? Que me lo quiero leer todo y tengo que elegir. Entonces, está bien también pensar en función del momento en el que estés, qué libro te puedes leer, ¿no? Claro, una cuestión es cuando uno descubre que es lector, que quiere seguir leyendo, y cuando descubre o cómo descubre uno que es contador de libros. Y te lo pregunto porque en la radio tú eres contador de libros, en un libro una hora, o aquí en la biblioteca, que también los cuentas. Y la grandeza de este libro, 100 libros, una vida, es que cuentas, bueno, es que lo sabes hacer muy bien, cuentas los libros de otros. ¿Cómo se cuenta un libro para que los demás entren? Pues yo creo que, pues un poco con la misma razón que he dado antes, con pasión, ¿no? Yo toda la vida he trabajado, mi profesión ha sido productor de televisión, ¿no? Y en un momento de mi vida empecé a hablar por la radio, empecé a trabajar en la radio, y ahí es donde decidí que tenía que hablar de libros, porque yo había estudiado filología hispánica y a mí lo único que me gustaba en mi vida era leer y escribir, y entonces pues luego al final no había conseguido hablar de libros más que dando la turra a mis amigos y a mis familiares, y entonces en la radio dije, bueno, pues ahora en la radio voy a hablar de libros, y empecé a hablar de libros en la radio, alucinantemente gracias a Manu Carreño, que esa es otra historia. Y entonces bueno, y entonces a partir de ahí contarlo, pues yo siempre digo que yo no me preparo tampoco tanto la forma de contar los libros que me leo, porque al final lo que trato es de decir por qué me ha apasionado, y el truco también, claro, es hablar solo de los libros que te han apasionado. Claro. Yo no hablo de los libros que no me gustan. Claro, es que eso iba a decirte, o sea, tú no haces crítica de los que no te gustan, que tampoco haces crítica, o sea, tú lo que cuentas, es que tú me decías antes, ¿no? Que el libro 100 libros una vida no son críticas, pero tú cuando hablas por la radio tampoco haces críticas, o sea, tú cuentas un libro que te ha gustado. Que me ha gustado. Y no hablo de los que no me han gustado, porque
Claro. Hay tantos que son libros apasionantes que para qué hablar para qué señalar lo que no te ha gustado de un libro. Si no me gusta, de hecho, yo antes era de los de me tengo que terminar un libro. Ahora yo a un libro le di 60 páginas y como no me haya enganchado, lo dejo, vamos, o sea, absolutamente. 100 libros, una vida está dividido en 4 partes, decíamos, 25 libros cada una. Los clasicazos, Sí. los clásicos modernos, serán clásicos y mis lecturas más personales. ¿Cuántas vueltas le has dado a cada una de estas secciones? Bueno, ni te imaginas. Al final me salvó una decisión y la decisión es que solo metía un libro por autor. Y esa decisión me ha quitado Porque también hubieras mucha metido presión. más de uno. O sea, si claro, hubieras... pues podría haber metido 5 de Gabriel García Márquez, de Saramago, de cualquiera, ¿no? De Galdós, imagínate. Entonces, elegir un libro de cada autor, bueno, eso ya por lo menos me quitó. Pero, bueno, es que son poquísimos, 25 libros clásicos. Luego, es muy divertido porque luego la gente que lo ha leído, pues te va a decir, lo primero que te dice es, ¿y no está Pedro Páramo? Pues no está Pedro Páramo. Tal vez es verdad que porque no es uno de los libros de mi vida, pero es verdad que hay muchísimos libros de mi vida que no están. Empiezo por los clasicazos, Sí. No los vamos a nombrar Claro. todos, pero sí me paro en Bartleby el escribiente de Herman Melville, que tiene una de las grandes frases de la literatura, preferiría no hacerlo. ¿Es el más moderno de los clásicos? Bueno, estoy seguro. O sea, es que es maravilloso leer ahora esa figura de ese tipo que de repente en una oficina decide que preferiría no hacerlo. Y bueno, y que se convierte en un tipo, bueno, que casi que se deja morir, ¿no? Y de hecho han utilizado a Bartleby, bueno, pues, por ejemplo, la gente de rodea el Wall Street y gente que está luchando por reivindicaciones muy actuales sobre el mundo del trabajo y sobre el absurdo del mundo del trabajo y que han utilizado a Bartleby como protagonista. Todos los clasicazos son anteriores a 1900. Sí. Hay una excepción, Peter y Wendy, de James Matthew Barrie. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final es un puzzle. O sea, al final me di cuenta que lo que tenían en común todos los clasicazos es que eran anteriores a 1900. Bueno, este es de 1904, pero hay que decir que está basado en la obra de teatro que escribió 9 años antes, con lo que, bueno, ahí nos metemos antes de 1900. Hay que volver a esos clasicazos cuando uno ya tiene una edad determinada, y lo digo porque es verdad que hay mucha gente, así como un clasicazo te puede hacer entrar en el mundo de la lectura y darte cuenta que eres un lector, pero hay mucha gente que un clasicazo a edad muy temprana le expulsa de la lectura, le expulsa de la literatura. Hay muchos clásicos de estos que no deberían leerse a cierta edad. Yo estoy seguro, lo hemos comentado ya, y sí. tú y yo lo hemos comentado. La Celestina, por ejemplo, es uno de esos libros que a mí de madurez me ha parecido apasionante y me pareció una tortura absoluta cuando me lo hicieron leer en el colegio. O sea, lo odié. O sea, la recomendación sería, si usted de joven tuvo que leer un clasicazo y lo dio, dele una segunda oportunidad. Bueno, eso desde luego. Otra de mis grandes experiencias es la literatura de madurez. O sea, lo que lees cuando en la madurez y lo que has leído y las diferentes lecturas que haces, que eso es apasionante. O sea, porque me ha pasado con muchísimos libros que los vuelves a leer y claro, es una locura porque encuentras cosas que por supuesto con 14 y 15 años no encontrabas. Por eso también es tan importante el profesor, ¿no? Que te hace llegar a esos sitios, ¿no? Que sabe exactamente lo que te puede llevar a la lectura. Pasamos a los clásicos modernos. Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rie tenía presente que esa alegría estaba siempre amenazada, pues él sabía que esa muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las valijas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en el que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir a una ciudad dichosa. Fragmento de la peste de Albert Camus. ¿Es verdad que leíste esta novela después de la pandemia? Después de la pandemia, y flipé porque pensé que estaba hablando de lo que nos había pasado. O sea, es un libro tan maravilloso, pero claro, antes hablábamos de leerlo en la madurez o en la juventud y luego en qué momento lo lees. Leerlo después de la pandemia es una locura, o sea, es maravilloso. Este no es una relectura, es una lectura, con lo cual mucha gente te podría decir, pero ¿cómo es posible que Antonio Martínez Asensio, que habla todo el día de libros, no hubiera leído La peste de Camus? Hay que huir de esto, es decir, uno puede leer, puede entrar en un clásico moderno, en un clasicazo, en el momento en el que quiera. Claro, es que, y sobre todo al que te diga eso de, pero no lo has leído, pero vamos a ver, por Dios, es que hay tanto que leer que a un tío puede haber leído muchísimo en su vida y no haber leído, a lo mejor, yo tengo algunas lagunas enormes todavía y bueno, estoy esperando a jubilarme para rellenarlas.
Tú empezaste a leer con El Conde de Montecristo, otros lo han hecho con clásicos modernos como Nada, de Carmen Laforet, El Camino, de Miguel Delibes, o La familia de Pascual Duarte de Cela. También hay que reivindicar nuestros clásicos, ¿no? Claro, absolutamente. Yo, mira, una cosa que sí que no he hecho, no me he fijado mucho es cuántos son extranjeros, cuántos son españoles, cuántos tal, porque sí que es verdad que he pensado un poco en los libros que a mí me han apasionado, pero por supuesto, o sea, Galdós, que sé que hay muchos españoles, Galdós y Cela, tipo al que yo creo que hay que reivindicar. La familia Pascual Duarte es un novelón. Hay que leer nuestros clásicos, Laforet, por supuesto. Y los clásicos modernos arrancan con 100 años de soledad. ¿Es el libro más diferenciador, dirías tú, del siglo XX? Yo creo que sí. Yo me lo he leído tantas veces y me parece tan maravilloso, pero yo creo que hay que pensar en lo que ocurrió en 1967, cuando además la literatura española era un poco más pesada, digamos, y cuando de repente aparece el boom latinoamericano y cómo aparece esta adjetivación, esta forma de contar las cosas muchos años después. O sea, es que es maravilloso. Lo bueno es que lo mantiene, porque hay libros, por ejemplo, yo ahora no me puedo releer Rayuela, por ejemplo, se me cae un poco de las manos, pero sin embargo te lees 100 años de soledad y sigue siendo maravilloso. ¿Rayuela te caería de las manos ahora? Sí, yo creo que Rayuela hay que leérselo con 18 años. Vale. Sí. Que no se lo haya leído a los 18 ya que abandone. A lo mejor sí que le va a costar, que se meta con los cuentos de Cortázar, que son maravillosos, y ahí sí que vamos a encontrar cosas. Vamos a la tercera parte de 100 libros, una vida, los que Antonio Martínez Asensio considera que serán clásicos. Vendrán las catástrofes y las ruinas, el desorden triunfará, pero también de tiempo en tiempo el orden. La paz reinará otra vez entre dos periodos de guerra. Las palabras libertad, humanidad y justicia recobrarán aquí y allá el sentido que hemos tratado de darles. No todos nuestros libros perecerán. Nuestras estatuas mutiladas serán rehechas, y otras cúpulas y frontones nacerán de nuestros frontones y nuestras cúpulas. Algunos hombres pensarán, trabajarán y sentirán como nosotros. ¿Por qué estás tan convencido que los que están en este capítulo del libro serán clásicos? Bueno, yo creo que algunos es evidente, o sea, Stoner, Corazón tan blanco, alguno incluso a lo mejor lo es, La caverna de Saramago, Últimas tardes con Teresa, o sea, quiero decir que son libros, que yo no sé tampoco cuál es la definición de clásicos, si tienen que pasar 100 años o tienen que pasar, pero estos se recordarán, yo creo que cualquiera de estos se recordarán dentro de 100 años. Lo que escuchábamos era un fragmento de Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. ¿Es el gran libro sobre la belleza, el libro que te hace ver lo bello? Sí, te hace ver lo bello, pero sobre todo cuenta la historia de un hombre que quiere ver lo bello, ¿no? Entonces, esa búsqueda apasionante en la antigüedad de lo bello es maravillosa, es una historia maravillosa y bellísima de leer ahora, ¿no? Estas Memorias de Adriano que le contó a Marco Aurelio. Los que serán clásicos arrancan con Stoner, de John Williams. Sí. De esta novela dices que es el libro más emocionante que has leído nunca, porque es la novela perfecta. Dicen que es la novela perfecta. Es un libro maravilloso que cuenta una historia, si quieres, gris, la historia de un profesor de literatura, pero cada uno de los descubrimientos que hace este hombre en su vida son maravillosos, y la lectura de cada uno de esos momentos, de esas iluminaciones, te deja absolutamente emocionado cuando descubre por qué le gusta la literatura, pero también cuando descubre el amor, cuando descubre la paternidad. Cada uno de sus descubrimientos son maravillosos, y es la historia de una vida, y es delicioso. Un clásico, que será un clásico, pero que además en la literatura en Estados Unidos es un libro que se lee en los colegios. Lo que pasa es que aquí lo editó una editorial pequeña, y sí, se fue abriendo camino poco a poco, pero es maravilloso. Último capítulo, los últimos 25 libros son los que tú consideras mis lecturas más personales. Define eso. Bueno, pues son los libros que yo no sé si son extraordinarios, maravillosos, pero son los libros que a mí a lo largo de mi vida me han salvado, me han abrigado, los libros que me he leído en un momento clave de mi vida, que de alguna forma, y no es una forma de hablar, pues me han cambiado un poco, ¿no? Me han construido. Entre ellos encontramos a Vitus-Sil, de Antonio Muñoz Molina. Dices que podrías haber elegido muchas otras. De hecho, al principio me decías, tuve que limitarme, decir, bueno, uno por autor. Sí. Te pasó como con Saramago, entiendo. Claro, porque Saramago he elegido La caverna, que a mí me parece absolutamente maravilloso, pero podría meter 6 libros seguro, sin dudarlo. ¿Y de Antonio por qué has elegido este? Y de Antonio me pasa lo mismo. Pues mira, me pasó que Vitus-Sil es verdad que también fue el primer libro que yo leí de Antonio Muñoz Molina, y me maravilló.
y es un libro que yo compartí con mi prima Sandra, que vivía en Argentina, y bueno, fue un libro muy especial también en el momento en el que me lo leí, un libro también sobre la memoria tan importante. Y luego además es un libro que ahora en la madurez hicimos en un libro una hora en un evento con Antonio Muñoz Molina en un teatro, un día del libro. Y entonces, bueno, de repente ese libro sí ya se convierte definitivamente en uno de los libros de mi vida. Vamos. Y hay una cosa que en estos libros de tu vida aparecen grandes escritoras de nuestro tiempo, Almudena Grandes, Rosa Montero, Adelaida García Morales, o jóvenes como Aroa Moreno Durán. ¿Hay más equilibrio ahora entre escritores y escritoras en la literatura contemporánea? Desde luego, a mí me ha costado mucho de estos libros que hablábamos de los anteriores a 1900 encontrar mujeres. Primero porque nos han educado en la literatura de hombres, ¿no? Y hay muchísimas mujeres que han estado ocultas absolutamente para todo el mundo. Pero es verdad que, como ocurría también en ese momento, pues bueno, pues no han aparecido y empiezas a hacer el listado de los clásicos del momento y te sale Jane Eyre, te sale Emilia Pardo Bazán, pero te cuesta encontrar muchas más, ¿eh? Pues mira, vamos a escuchar un fragmento de Los seres felices de Marcos Giral Torrente, que está entre tus lecturas más personales y del que luego hablaremos. No es fácil dirimir por qué se cuenta algo. Todo relato oculta intenciones espurias. Afirmarse, someter, justificarse, imponerse. Contamos historias sesgadas no porque queramos, sino porque cualquier historia, por limpio que sea su propósito, tiene varias maneras de contarse y no pueden contarse todas. La única respuesta a por qué se cuenta es el contar mismo. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? ¿Quién será? Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. A menudo me culpo de haber vivido atrincherada en el silencio, no tanto por el daño que me pueda haber causado a mí misma, sino a los demás, a mis hijos sobre todo. Ahora quisiera hablar, decirles las cosas que sé, pero temo que el daño sería aún mayor, porque mis palabras pueden descorrer el velo tras el que se han escondido durante tantos años todas esas mentiras. En otro tiempo las consideré mezquinas, venenosas. Hoy pienso que tal vez solo sean ficciones necesarias, cuentos nacidos del deseo, sueños imprescindibles para mis hijos e incluso para mí mientras estemos vivos. Este es un fragmento de otro de los libros elegido por Antonio Martínez Asensio en 100 libros, una vida, publicado por Aguilar. Es Mentira, de Enrique Eriz, y nos va a servir para someter a una última prueba al hoy invitado bibliotecario. Bueno, te he estado sometiendo a una durante la primera parte, porque antes decíamos a ver si eras capaz de no pronunciar la palabra brutal hablando de tu propio libro. Creo que no lo has hecho. Creo que no lo has hecho. Estás ahí muy comedido, tienes unos cuantos brutales que te están saliendo por las orejas, pero esta era la primera prueba. La segunda, tú ya sabes que a los autores que pasan por esta biblioteca, que tú regentas, les pedimos cada viernes que nos donen 2 libros, y a ti te vamos a pedir 3, pero no te vamos a pedir 3 libros cualquiera, sino que te lo vamos a poner un poquitín más difícil. De los 100 libros de tu vida queremos que nos hagas tu podium, un 3, un 2 y un 1. Y esos son, pues claro, no podemos meter, tendríamos que ampliar el edificio, no podemos meter los 100 libros, de esos se quedarán en nuestra estantería, ¿vale? Esos 3. Empezamos con el tercer libro que más te ha gustado o marcado tu vida, el tercero del podio, medalla de bronce. Esto ha sido dificilísimo, pero vamos a hacer. Y luego tengo que decir que hay mucho brutal en el libro, también. Bueno, El soldado de porcelana, de Horacio Vázquez Rial, sería el 3. El soldado de porcelana, la historia del coronel Durán, un personajazo maravilloso que es un libro que descubrí hojeando libros en una mesa de novedades de una librería, y que me maravilló la historia, pero luego descubrí esa forma de contar también de Horacio Vázquez Rial, y luego que todos los personajes que aparecen, todos los de ficción que aparecen al personaje real, luego aparecen en el resto de los libros de Horacio Vázquez Rial, con lo que puedes seguir sus historias en otras novelas, y eso me parece maravilloso, ese universo de un escritor. Pues en el número 3, El soldado de porcelana, de Horacio Vázquez Rial, que está en Verticales de bolsillo. Medalla de plata, segundo puesto en el podio. Medalla de plata,
Los seres felices, de Marcos Giral Torrente, que siempre me ha apasionado, y que es verdad que siempre se habla de otros libros de Giral Torrente, pero a mí este me parece maravilloso. Marcos, ¿por qué? Un día nos encontramos Marcos y yo en una presentación hace años y me dijo, hombre, el hombre que recomendaba Los seres felices, porque yo se lo recomendaba a todo el mundo, o sea, porque me apasiona este libro. Es esto que hace Marcos Giral Torrente de analizar la familia, y es un análisis de una familia y sobre todo de la relación con unos padres y del matrimonio, y además de la forma de contarlo y de la escritura, que es alucinante. Cuando parece que ya no puede meter más el dedo, todavía explora un poco más los sentimientos, las pulsiones, todo lo que hay en esas relaciones familiares, y es delicioso. Los seres felices, de Marcos Giral Torrente, que está en anagrama, y medalla de oro. Medalla de oro. Es complicado. Probablemente no es el mejor libro de todos estos 100 libros, pero para mí fue un libro importantísimo. Mentira, de Enrique de Eriz, que cuenta la historia de una mujer a la que dan por muerta y que decide que no, que por supuesto va a volver, y así empieza el libro, Muerta yo, no, mientras me quede una sola palabra por decir, pero que también habla de las mentiras que se cuentan en las familias de generación en generación y que de alguna forma sostienen esas familias, aunque todo el mundo sabe que son mentiras. Y es un libro maravilloso que a mí yo luego tuve una historia que cuento en el libro maravillosa con Enrique de Eriz, que era un gran editor. Pues mira, yo lo conté en la radio y él me llamó y me dijo, oye, me encanta cómo lo has contado y te quiero conocer. Y entonces yo quedamos, por supuesto, nos tomamos un café y él me trajo el libro dedicado con una dedicatoria maravillosa. Me dijo, porque le había gustado mucho cómo habías contado tú su libro. Había contado su libro, cosa que es fantástico. Y él me trajo un libro dedicado, y esa dedicatoria era: Antonio, no sé si puedo dedicarte esa mentira, ya es más tuya que mía, y encima me la devuelves convertida en verdad. Buah. Mentira, de Enrique de Eriz en Edasa. ¿Te ha pasado lo contrario? Que algún autor te haya dicho, pero ¿cómo has contado mi libro? ¿Pero qué has hecho? ¿Me lo has destrozado? Pues la verdad es que no, pero he destrozado algunos, también tengo que decirte. Vale. Hasta aquí el desnudo literario de Antonio Martínez Asensio. Ahora hacia un lado, que llegan los libros del empleado, llegan las novedades con Pepe Rubio. Venga, Pepe, cuéntanos, ¿cuáles son esas novedades? Buenos días. Por cierto, una cosa, sobre el adjetivo brutal, yo recomiendo a los lectores de este libro de Antonio Martínez Asensio que cuando llegan a Jane Eyre de Charlotte Bronte cuenten los brutales. No, es que no sabe cómo contar el libro, porque es tan apasionante, es tan difícil de contar y de resumir en tan pocas páginas, que dice, solo se puede definir con una palabra: brutal. Brutal, efectivamente. Lo presentamos esta tarde en la librería Rafael Alberti a las 7:30. Esta tarde. Con Berna González Harbour. Bueno, perdona, o sea, con lo mejor de cada casa. Exacto. Esta tarde en la Alberti, ¿a qué hora? A las 7:30. A las 7:30. Antonio Martínez Asensio y Berna González Harbour presentando 100 libros, una vida. No estoy en Madrid porque si no, ya sabes que ahí estaría, pero estaría por la cerveza de después, más que por el libro. Venga, vamos con las novedades. Valentina, de María Zabay, en suma, aunque se siente esta mujer orgullosa de sus orígenes latinos y del ambiente multicultural de su barrio, Valentina sueña con abandonar Queens para poder cumplir el sueño de ser decoradora. Una novela original, excitante y divertida que aborda temas de gran actualidad como el racismo, la lucha por las oportunidades, la desigualdad y el papel del deseo y el sexo en las relaciones de poder. Nada menos. Arturo Pérez Reverte ha dicho de esta novela de María Zabay que María Zabay es una periodista que ha escrito en su momento mucho también sobre el mundo de las modelos y que es una mujer interesante. Y Pérez Reverte ha dicho que se inscribe en la tradición erótica que los autores licenciosos del 18 calificaban como novela filosófica. Es verdad que es una novela muy erótica y es verdad que es muy divertida. Valentina, de María Zabay, publicada en Suma. ¿Otra novedad? La Tofana, de Vanessa Mumford, la fascinante novela de Julia Tofana. Para unos, la primera asesina en serie de la historia, para otros, una mujer que hizo justicia. La historia de 3 mujeres en la Roma del siglo XVII, cuyo peligroso secreto de familia pasó de generación en generación. Nada menos. Vanessa Mumford, otra escritora muy interesante que este año ha ganado con esta novela el premio Primavera de novela y que ha editado Espasa, que ha sido uno de los grandes fichajes del mundo editorial. Y nada menos, La Tofana, dicen, científica justiciera, madrina de una red de crimen organizado femenino que se rebeló contra el Estado de Roma. Nada menos. O sea, La Tofana, de Vanessa Mumford, que está en Espasa. Y los oyentes a los que hoy hemos pedido un ejercicio un poco más complicado, y es que nos llamaran y nos donaran el libro de su vida, el número 1 del ranking en su vida, nos ha llamado María José desde Valladolid. Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, María José, ¿cuál es ese libro que es el libro de tu vida? Bueno, mira, realmente yo
ya soy muy mayor, y era una gran lectora del Jabato y el Capitán Trueno. Sí. Y todo lo que caía en mis manos. Y un día cayó en mis manos Cuerpos y almas, de Maxence van der Merch. Sí. Fue algo, ahí me introdujo en el mundo de la lectura, pero mucho más importante que el mundo de la lectura, me introdujo en el mundo, en la realidad social. Adquirí conciencia social cuando leí ese libro. Yo era una chiquita de 16 años, de clase media, bien, no de una familia rica ni pobre, vivía en Bilbao, soy de Bilbao, y mis padres pudieron pagarme mis estudios, condicionados por ese libro. Ese libro fue el que me hizo venir a Valladolid a estudiar medicina, sin duda. O sea, eres quien eres, o sea, no es solo tu afición a la lectura, eres quien eres por Cuerpos y almas. Sin duda, aparte de Cuerpos y almas, ya de Maxence van der Merch, me lo tragué todo. Y adquirí conciencia de clase, sí. Pues María José, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias por la labor que hacéis y por lo que nos entretenéis. Muchísimas gracias, un beso. Nos quedamos con este Cuerpos y almas de Maxence van der Merch. ¿Tú lo has leído, Antonio? Yo no lo he leído, pero lo conozco porque me acaban de hablar hace poquísimo de él. ¿Sí? Y es verdad que también como gran referencia de un gran médico que se lo recomendaba a sus hijos como la gran lectura, o como el libro que le hizo también amar la medicina, ¿no? Cuerpos y almas. Pues mira qué bueno, porque María José fue no solo fue tu conde de Montecristo que le abrió los ojos al mundo de la lectura, sino que la hizo incluso cambiar de ciudad y estudiar lo que después fue su profesión, que es la medicina. Juan, desde Úbeda, muy buenos días. Hola, buenos días, María Ángel. ¿Qué tal, Juan? Cuéntanos, ¿cuál es el libro de tu vida? Pues mira, el libro de mi vida creo que es Mujer de rojo sobre fondo gris. ¿Ah? ¿Por qué? De Miguel Delibes. Bueno, pues creo que porque me hizo ser mejor persona, porque me enseñó claramente a tener muy claro qué cosas tienen valor en la vida y a qué cosas no se le pueden poner precio. Somos tiempo, y me enseñó el valor de un instante, de un momento que se vive. Y yo creo que a partir de ahí, aparte del manojo de pasiones, de sensaciones que me hizo vivir, ¿no? Yo creo que desde entonces lo he llevado siempre conmigo, y creo que sacó de mí lo poquito bueno que pudiera tener, lo sacó ese libro. O sea que un libro que en tiempos que vivimos tan malhadados, donde la bondad y lo bueno está tan depreciado, yo creo que cobra un valor fundamental. Pues a recuperar Mujer de rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes. Juan, muchísimas gracias. María Ángel, dime. Te pediría, en este sentido, tan solo un segundo, que sé que el tiempo es oro para vosotros, pero hoy en Úbeda, a las 8 de la tarde celebramos una concentración por la vida en Palestina, y me gustaría utilizar este segundo para pedir a los ubetenses que se incorporen a esa concentración, que es muy necesario que hagamos visible esa tragedia y que reflexionemos sobre lo que nos está ocurriendo. ¿A qué hora has dicho? A las 8 de la tarde, en la Plaza de Andalucía de Úbeda, hay una concentración convocada por la Plataforma por la Vida en Palestina. Y ahí pedimos a toda la gente que quiera incorporarse, que por favor se incorpore. Que no se la pierda nadie, Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Ángel, y Un felicidades beso. por vuestra labor y vuestro programa. Gracias. Mujer de rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes. Un imprescindible, Antonio. Un imprescindible, una maravillosa carta de amor. Destino que está, sí. En Destino. Una maravillosa carta de Y amor. Conchi, desde Murcia, muy buenos días. Hola, buenos días. ¡Uy, Conchi, qué ánimo que tienes! Cuéntanos, Conchi, ¿cuál es el libro de tu vida? Mira, yo me voy mucho más lejos. Yo salía del colegio cuando tenía 10 años, me iba a casa de la Tiana, que era la hermana mayor de mi padre, que me preparaba una puntita de pan con sobrasada, que a mí me sabía gloria con el hambre que tenía, y entonces cogía los libros de Elena Fortún, de Celia en el colegio, y Celia lo que dice, y Celia en el mundo, y me tumbaba en el suelo con mi pan y sobrasada y el libro, y aquello me enseñó a leer y a amar los libros, y desde entonces ya no he parado. Qué bonita historia, Conchi. Muchísimas gracias.
De nada. Un beso. Gracias. Un beso bien grande. Habéis qué hecho maravilla. Hasta luego. Hasta luego. Qué maravilla. Y qué maravilla de historia la de Elena Fortún también, que La tiene un historia es maravillosa. historión Sí, hicimos un alucinante. viaje, un viaje de ella y de la que le descubrió su vida. Es decir, aquí está la primera biografía, Marisol Dorado. Sí, sí. Todos esos libros lo han recuperado Renacimiento. La editorial Renacimiento ha recuperado todos los libros de Celia. Incluido Celia en la Revolución. Sí. Los libros de Celia de Elena Fortún. No, ¿han envejecido bien? Es decir, si alguien los coge ahora, ¿han envejecido bien? Yo creo que sí, siempre sabiendo lo que era Celia y el personaje que era Celia, pero yo creo que han envejecido muy bien. Y Celia en la Revolución sigue siendo un libro durísimo y maravilloso, vamos. Venga, pues vamos con los libros perdidos y rescatados por Pascual Donate, de entre los montones de libros que hay en esta nuestra redacción. Pascual, cuéntanos, ¿qué libro has recuperado? Pues mira, yo no sé si el tamaño importa, pero escucha, o sea, que es un libraco XXL y además es un libro de sexo, que hace falta ya ponerle picante a esto. Sí que importa, claro. Claro. Mira, traigo un libro escrito por Silvia Sanz, ella es psicóloga, sexóloga también. El libro se titula Sex Amor, está publicado en Aguilar y es un libro enfocado sobre todo a las parejas, o sea, para las parejas que quieren recuperar un poco la llamita, para que no ¿Y eso se apague recuperar la llama ocupa tantas páginas? Bueno, ya te digo, mira. Se va a apagar el fuego. Mira, estoy ya por las 608, voy casi 700 páginas, ¿eh? Casi 700 páginas. Casi 700 páginas para... Cada 40 páginas pone, bueno, dejad de leer y poneros al día. Claro. Bueno, entiendo que sí, pero bueno... ¿Podríamos calificar un libro de autoayuda? Bueno, sí, autoayuda, podríamos, sí, yo creo que sí. O ayuda mutua, sí. Sí, claro, es que es para dos realmente. Bueno, para dos o para tres o para que cada uno de que su pareja haga lo que exacto, quiera. Que cada uno haga lo que quiera, exacto. ¿A ti te está sirviendo, Pascual? ¿O lo tuyo ha sido una cosa es que yo estoy soltero, aunque es verdad que incluye un primer capítulo para los que no tienen pareja y quieren encontrarla. Claro, es el capítulo de la autoayuda, claro. Pero bueno, casi toda la inmensa mayoría de las 700 páginas son para parejas. Sex Amor, de Silvia Sanz, publicado en Aguilar, el libro rescatado. Pues tampoco entiendo que este libro estuviera abandonado en la redacción. Pues ahí anda, digo. no sé por qué, la gente debe andar bien. Debe andar bien de llamita, como se dice. Exacto. Y en un libro una hora, Antonio, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues mira, Vuelo Nocturno, de Antoine de Saint-Exupéry, que claro, pasará la historia por El Principito, pero tiene grandes novelones, y este es uno de ellos. La historia de unos pilotos que reparten el correo en el Cono Sur. Vale, pues Vuelo Nocturno, de Antoine de Saint-Exupéry, que está publicado en Anaye, que podrán escuchar en un libro una hora. Pues Antonio, que vaya muy bien esa presentación. Muchísimas gracias, Ángels, te voy a echar de menos. Ya lo sé, pero bueno, me quedo con tu libro, que será para mí como una guía. A partir de aquí ya tengo claro que tengo que hacer desde aquí. Bueno, sobre todo a partir de mi jubilación, que es leer todo eso que tú me dices. Claro. Un beso bien grande. Muchísimas gracias, Ángels. Hasta luego. Hasta luego. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que Campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Si te llevas mi miel, llévate la parte que me sobra a mí. Si te marchas, viviré con la paz que necesito y tanto ansié. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En la cadena Ser, Hoy por Hoy. Ángels Barceló. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical.
You must try to ignore that. No sé muy bien por qué Fernando Neira. Mira, espera. What's love got to do with it? No lo hacía sé mal, por qué, ¿eh? es que no sé por qué has decidido abrir esta entrega de tus historias musicales con este clasicazo. Yo no voy a ser quien le ponga pegas. Nunca pondré una pega a nadie que ponga una canción de Tina Turner, porque cualquier excusa es buena. Neira, buenos días. Muy buenos días, Ángeles Barceló. No necesitamos excusas para escuchar a la diosa, pero bueno, alguna excusa había que traer y he encontrado dos. Concretamente he encontrado un aniversario y un aniversario. Dos aniversarios por el precio de uno. Ahora me cuentas, antes recordar a los oyentes, 900, 100, 800. Hoy les estoy pidiendo así porque a mí me apetece la canción de su vida. Y ahora sí, vamos con el doble aniversario de Tina Turner. Pues mira, por lo pronto, mañana se cumplen 2 años de ese 24 de mayo de 2023 en que nos dijo adiós, en que pasó ya a la posteridad. Pero también estamos celebrando 40 años de su disco decisivo, del que cambió la historia, de aquel álbum con el que se volvía a colocar en lo más alto. Y es un álbum que incluía esta fabulosa What's Love, What to Do With It, que tendrá que ver el amor con esto, aunque es bastante conocido, Ángels, el detalle de que a Tina Turner al principio no le llamó ni un poco la atención esta canción. De hecho, tuvieron que insistirle para que la grabase, y el tema que acabaría dando título a este histórico LP no era esta canción, sino una composición de Mark Knopfler que nunca llegaron a grabar Dire Straits. La canción se llamaba Bailarina Privada, Private Dancer. You're private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. Just a private dancer, dancer for money, and any old music will do. You're private dancer, a dancer for money. La de veces que habremos escuchado esta Private Dancer y es imposible cansarse, pero ¿esta es la versión original? No lo es, te habrás dado cuenta, habrás sentido que el sonido es más directo. Concretamente nos hemos trasladado hasta el 2 de agosto del 84 al Park West de Chicago. Es un concierto que permanecía completamente inédito y es una de las añadiduras, sabrosos ingredientes añadidos de la edición conmemorativa de ese 40º aniversario de Private Dancer. El disco original tenía 10 canciones, pero ahora se ha convertido en una caja mastodóntica, 5 CDs, incluso un Blu-ray. Son más de 60 canciones. Entre ellas, Ángeles, lo más alucinante es que ha aparecido una canción en estudio completamente finiquitada de las sesiones de grabación que nunca, no es que no hubiese visto la luz, es que no sabíamos de su existencia. Se titulaba Hot for You, Baby, caliente por ti, y sonaba así. Además me la imagino moviéndose mientras grababa esta canción. ¿Cómo es posible que haya estado 40 años escondida? Pues es un misterio. Yo creo que alguien debió pensar que era demasiado desmelenada para el álbum. Sí. Había ya un tema de este corte que se titulaba Still Close, entonces pues no le encontraron hueco. Pero fíjate que era una canción que le habían encargado a 2 australianos llamados Vanda y Young. A lo mejor pensáis que no los conocéis. Ellos formaban parte de un grupo llamado Flash and the Pan, pero sobre todo estos 2 australianos eran los autores en el año 78 de una de las canciones más famosas de la historia de la música disco, una canción que vais a poneros a tararear inmediatamente, un one hit wonder como la copa de un pino. Se titulaba Love is in the Air. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air. No vi venir esta conexión entre Tina Turner y la música disco de Love is in the Air. ¿Qué más sorpresas o rarezas has encontrado en esta nueva versión de Private Dancer? Bueno, hay toneladas de material, en ocasiones más curioso que otra cosa, pero bueno, por ejemplo, están todas las caras B, que son 5 canciones que se grabaron, pero que se dejaron para completar las ediciones, los singles, los vinilos de 7 pulgadas. Ya sabes que las caras B normalmente pues suelen ser canciones más extrañas, menos brillantes, canciones que no se sabe muy bien qué hacer con ellas, señuelos para los compradores, pero hay una cara B, la cara B de la canción Private Dancer, es un original de Billy Steinberg y Tom Kelly.
que otra vez diréis, ¿quiénes son estos? Bueno, pues por ejemplo, los autores de Like a Virgin de Madonna o de True Colors de Cyndi Lauper. Y esta pareja, este tándem, hizo para Tina Turner y quedó en una cara B este Aparta las manos de mi chico, Keep Your Hands Off My Baby. Pero hay que ir sobradísimo de material para dejar de lado un temazo así, ¿no? Es una locura, es increíble que la gran jefa pues tuviese esa sobreabundancia, pero fíjate que venía de años muy oscuros, había estado ganándose la vida pues poco menos que en hoteles, en convenciones, haciendo bolos así de medio pelo, pero claro, con el éxito de este disco pudo invitar a los conciertos a admiradores tan ilustres como David Bowie, que cantaba con ella el éxito de David Bowie de la época, Let's Dance. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance. Dance to the song they're playing on the radio. Let's sway. Vaya pareja. Ya te digo. Private Dancer, que fue una resurrección en toda regla, uno de los regresos más sonados de la historia de la música. Pero una duda, ¿este era su primer disco en solitario después de aquella separación traumática de su marido? Pues fíjate, esto es algo que mucha gente tiene en la cabeza, que era la primera vez que publicaba en solitario y no. Bueno, ya sabéis que este Ike Turner pues era un maltratador, un cara dura. Sí. Cuando se deshace de él, llegó a grabar hasta 4 discos en solitario, 4 antes que este Private Dancer, pasaron todos bastante inadvertidos, sobre todo el cuarto de ellos, Love Explosion, año 79, un intento un poco desesperado de ponerse al día, de ir con la moda y subirse a la tendencia de la música disco. Y aquello acabó, bueno, yo creo que en descalabro. Creo que no la había escuchado nunca, pero tampoco creo que no me perdía gran cosa. No, Music is Me Dancing, ejemplo perfecto de desubicación. A esta mujer pues no sabían si meterle por el disco, por el soul, por el funk. Ni siquiera llegó a entrar en listas en el año 79. Pero luego ya se tomó la venganza, ¿no? En las listas de los años 80, pero a base de bien. A base de bien. Y te voy a dejar con una última curiosidad que yo creo que es gloriosa. Hablábamos al principio de What's Love Got to Do With, que no le gustaba, a pesar de que se convirtió en su canción emblemática. Bueno, los autores, Graham Lyle y Terry Britten, primero se lo ofrecieron a Cliff Richard. Y Cliff Richard dijo, no la veo, no me gusta. Bajaron el listón y se la ofrecieron a Bucks Fifth, que venían de ganar Eurovisión en el año 81. No es que fuese un grupo de primerísima fila, pero bueno, pues algo era algo. Bueno, la grabaron, pero les convenció tan poco que no la llegaron a incluir en ningún disco y la dejaron inédita. Y la canción original, versión Bucks Fifth, sonaba así. La verdad es que le da mil vueltas la versión de Tina Turner. Yo creo que es un poquito mejor. Me acaba de dar una bajona total con lo que me gusta a mí esta canción. La vueltas que da la vida, las historias musicales. Hoy con Tina Turner, a la que seguimos recordando 2 años después de su muerte. Y a la vuelta escuchamos y charlamos con otra artistaza, Natalia Lafourcade. No se vayan. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Nuestra invitada de hoy, una veracruzana de talento precoz, publicó hace 10 años esta auténtica obra de arte. Por aquel entonces ya sumaba 5 álbumes creativos, sensibles y empapados en tradición, pero esta canción supuso un punto de inflexión. Gracias a ella pudo invertir los siguientes años en homenajear a los autores mexicanos y de otros puntos de Latinoamérica que le habían servido de guía y hasta de sustento emocional. 7 años después, en 2022, nos regaló un álbum también de composiciones propias que se llamaba De todas las flores. De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se pregunta ¿cuándo llegarás para cantarles? De todas las flores, Ángel será un disco profundo, yo diría que casi filosófico sobre la vida y la muerte, pero generó sobre Natalia Lafourcade una avalancha de Grammys y Grammy Latinos hasta convertirse en la artista más premiada en toda la historia de estos galardones. Las expectativas eran tan altas de cara a su siguiente obra que admitió sentir vértigo y humildad absoluta a la hora de afrontar un nuevo trabajo. Pero que nadie se preocupe, ese nuevo álbum ya ha llegado, está entre nosotros, vuelve a ser prodigioso y se titula Cancionera. En una llama de incienso resiste mi voluntad de ser humilde en el tiempo que no nos deja volar. Natalia Lafourcade, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por recibirme. A ti, por cantarnos y por hablarnos. Después de ese vértigo que decía Neira que tenías ante las expectativas por este nuevo trabajo, ¿qué llega? ¿La satisfacción? ¿Qué es lo que llega después del vértigo cuando el trabajo ya está hecho? Sí, llega una satisfacción profunda y mucha gratitud y mucha dicha. Es realmente como de los momentos. En una pregunta me decían, ¿cuándo son tus momentos más felices? Y yo creo que el momento en el que te sientas frente a una consola, cuando acabas de terminar un disco y le pones play a todas las canciones seguidas, es de los momentos más felices que me toca habitar. Será una sensación también como de alivio, ¿no? Como de he sido capaz. Es un alivio y son tantas cosas. Se siente como que hay algo que se suelta, que se sale de mí, como que emprende un viaje que bien, o sea, en ese preciso instante no sabes lo que va a pasar, si eso va a funcionar, si la gente se va a conectar o no, pero más allá de lo que sea, tú sabes que tienes una victoria personal y propia, que es el haber logrado hacer algo que ya quedó ahí. ¿Ha salido lo que tú querías, lo que tú tenías en la cabeza cuando empezaste a pensar en este trabajo? La verdad no, o sea, nunca sale lo que de inicio pienso o imagino. Me ha tocado que se supera o me sorprende, y después me ha tocado, por ejemplo, cuando terminé De todas las flores, sí me sentía como aterrada, como que ¿qué es esto que hice? No sé si me gusta, ¿qué pasó? Con Cancionera, que lo grabamos en 3 semanas y lo mezclamos inmediatamente después, recuerdo que ya mi relación con la escucha fue otra, como que había un poco más de relajación. Y recuerdo que en la escucha ya estábamos riéndonos, recordando anécdotas de la grabación, celebrando con mezcalito, cantando encima del track. O sea, como que uno diría, tú escuchas, pones mucha atención y ya estás como con cada detalle. Pero en ese momento ya estábamos como
muy sueltitos y muy alegres. Entonces cada disco cambia, en realidad. Porque Cancionera es un canto a la libertad, expresarse así como sin miedo. ¿Tú alguna vez te han intentado influir en el camino o has reprimido, has tenido que decir no a alguna decisión artística que te venía de fuera? Sí, por supuesto, sí, muchas veces, muchas veces. Creo que el mayor peligro es uno mismo, ¿no? Lo que uno mismo se impone, las exigencias, lo hablábamos ahora, esa exigencia de uno mismo. Sí. Creo que al principio de mi trayectoria había muchas cosas que yo no sabía y tampoco sabía cómo manejar mi lenguaje, digamos, mi comunicación con un productor musical, por ejemplo, era algo que me quedaba lejano. Yo podía decir, quiero hacer esto, pero mi forma de comunicarme no entroncaba con la forma del productor o la forma de mis músicos, de mi banda. Y eso era un problema, porque la pasaba muy mal, porque me hacía sentir mucha inseguridad, en fin. Con el tiempo fui aprendiendo cómo a maniobrar en el proceso de lechura de discos, de canciones, de música. Por un lado, el poder expresar y el poderme preparar, ¿no? Como para llegar al estudio. Y una cosa que pasó en este disco, que fue la parte de la improvisación y lo importante de poder dejar abiertas algunas barras para que los músicos y las personas que vienen a aportar de su riqueza puedan colaborar, ¿no? Porque aparte la parte de la colaboración me es muy importante. Claro. Creo que eso enriquece. La primera frase que te escuchamos decir en este disco, Natalia, es: Cancionera, no dejes de sorprenderme. ¿Qué es lo último que te has sorprendido, conmovido o conmocionado en tu vida cotidiana? Bueno, yo creo que me sigue sorprendiendo la fuerza y el poder de la música. Este disco nace con la intención de hacer una gira acústica a guitarra y a voz para poder de alguna manera como reafirmarme. Yo creo que con una intención de hacer este conjuro o reafirmarme mi presencia en el escenario con mi quehacer como cancionera en esta vida, en este camino. Y me ha sorprendido la fuerza de la música y el canto colectivo. Creo que eso me sienta en la silla y me sorprende. O sea, cómo la música tiene esta capacidad de generar que tantas personas canten al unísono en un coro masivo. Me sigue como maravillando, ¿no? Cómo logran coordinarse. Y más si ese coro masivo proviene de una canción que has escrito. Claro, que has hecho tú. Es que es alucinante. Claro, es como muy, muy bonito, ¿no? Pero eso, o sea, como que se genera una sinergia que a veces ni siquiera en una banda es tan fácil conseguir. O sea, como todos entramos en tiempo y todos cantamos juntos y hay como una afinación y una armonía. Y bueno, pues eso me conmueve ¿Y tú mucho. ¿Tú cómo desconectas de la música, si es que desconectas? Se lo digo porque a mí, por ejemplo, una manera de desconectar de mi trabajo es la música. Pero claro, la música es tu trabajo. Entonces, sí. ¿Tú desconectas de la música en algún momento? Sí. ¿O cómo desconectas? ¿Sí, no? Sí, mira, nunca nadie me hizo esa pregunta y me encanta porque yo necesito desconectar de la música también. Para poderla hacer, necesito el silencio. Y sí, el silencio a veces puede ser como muy aterrador o puede ser fuerte, pero el silencio y el poder escuchar, por ejemplo, la música de la naturaleza, eso es algo que me ayuda mucho a otra vez como aterrizar, centrar y disfrutar la música. Por supuesto, también escuchar música que no es mía, pero hasta de eso me canso, suelo cansar también. Entonces sí, el silencio viene muy bien. Estábamos hablando precisamente de ir más despacio, de aminorar la velocidad en la vida. Hay una canción en Cancionera que lo expresa muy bien, se titula Cocos en la playa y es, bueno, lo vais a escuchar, sencillamente fabulosa. Para brillar como el sol en la playa necesito un poquito de calma, andar ligera sobre la arena sin maquillaje y sin equipaje, dejar a un lado los calendarios, las aerolíneas, redes sociales. Se terminaron las fotografías, solo se permiten los buenos días. Se terminaron las fotografías, solo se permite decir: venga ya la vida, yeah. Saluda la ciudad.
y ahí saludar a la ola, coqueteo con la luna, colorito de canela. Menos fotografías, menos redes, ahí estoy muy de acuerdo yo contigo, pero ¿no te van a decir que a lo mejor es un poco anticuada? ¿Que este mensaje no va a llegar a la gente joven? Por supuesto que sí. Y soy la más anticuada. Bienvenida al club. Claro, o sea, lo acepto, o sea, no necesito esconderlo. Soy muy anticuada y muy romántica y muy a la antigüita. Me gusta, de repente sí digo, bueno, creo que llegué en una época distinta, me tengo que estar como acoplando al ritmo de todo, porque todo va muy rápido. Fíjate que es que además has hecho un disco en cinta analógica con tu productor, con Jodorowsky. Has hecho un disco de sonidos enteramente acústicos. ¿Lo tuyo es un poco un ejercicio de disidencia frente a...? Pues yo creo que viene del gusto, del gusto. O sea, como que en realidad no hay algo que estoy imponiendo. No, tampoco trato de demostrar que es la mejor forma tampoco. Es más, o sea, yo de verdad respeto las múltiples formas de hacer la música, de la tecnología, de lo que queda moderno en estos tiempos y lo que va adelante también. Me encanta y lo admiro y lo respeto muchísimo, pero me encuentro que en mi gusto personal la búsqueda tiende a ser el volver a la grabación en directo, al tener una toma completa. Eso también me hace estar muy presente a la hora de hacerlo, a mí y a todos los que estamos adentro de esta habitación, ¿no? Eso me gusta. Hay errores, hay cosas que salen, hay ruidos, hay aspectos que a veces uno quiere borrar o que quiere maquillar, pero todo eso se queda ahí y ahí por eso digo, sí, soy muy anticuada y sí, soy muy así. La belleza de la en ese imperfección. sentido, porque me gusta lo que tiene como esa humanidad, ¿no? Que puedes parecer, entre comillas, no perfecta. Y para mí, en realidad, ahí hay algo muy exquisito, muy interesante. Quiero que escuches un mensaje especial. Escucha esto. Hola, soy Valeria Castro y me hace mucha ilusión estar por aquí hablando de mi pura admiración por Natalia, pero nunca está de más hablar de su presencia, de sus canciones y su manera de haber colocado a la canción de autora en el mapa, de manera que las que venimos detrás la podemos mirar a ella y sentirla una referente, sentirla un espejo y sentir que hay un hueco para nosotras, las mujeres que tenemos también historias que contar y nuestras propias historias que cantarle al mundo. Así que gracias por poner pues nuestra historia bien contada y de esa manera tan bonita que tiene de hacerlo ella, como es con la cancionera. Un besito muy grande. Claro, tú que habrás tenido tus ídolos, tus referentes, ¿qué supone, no? Escuchar ahora haberte convertido en el ídolo o en el referente de muchos artistas, en este caso una artistaza como es Valeria. Bueno, pues una artistaza, ¿no? Una mujer que admiro mucho también y que le quiero y que poco a poco nos hemos ido encontrando y nos vamos agarrando cariñito del personal. Bueno, la verdad para mí es un honor, es un privilegio. Creo que los caminos van entrelazados, que van entrelazados entre todo lo que ocurre nos va marcando, ¿no? Y me gusta mucho verme con mis colegas, reflejarme con mis colegas, con colegas más jóvenes que yo y las que estaban antes picando ese camino. O sea, esto que dice Valeria es cierto. Sí. O sea, hay un camino que uno, sin ser consciente, porque uno no está haciendo la música o las canciones, tú no estás pensando, estoy trabajando por los que vienen detrás. Uno está haciendo lo que uno está haciendo, ¿no? Uno está enfocado en lo suyo. Pero lo que es maravilloso de la música, y por eso me gusta tanto, es que tiene esta fuerza y este poder que por sí solo va abriendo caminos, va uniendo comunidades, va generando comunidades más grandes, ¿no? Y eso me fascina de verlo y me encanta ver el trabajo de compañeras como Valeria, que es una artistaza y una mega promesa. Es una maravilla. Y siento muy bonito, estuve pasando con ella tiempito, imagínate tú, nosotros cenamos hace 2 días con Soledad Bravo. Y estaba Valeria ahí también. Y tú, imagínate tú lo que fue esa mesa. Nosotros teníamos a Soledad. Qué nivelazo, exacto. Y Valeria le decía, a ver, pero cuéntame de tus rituales. Y empezó Soledad a contarnos un poquito de sus rituales con la música, el previo al escenario.
yo veía esa conversación y decía, esto es una maravilla, o sea, aquí habemos generaciones, ¿no? Claro. Aquí trenzando nuestro canto y... Nos tiene que invitar a la siguiente, Ángel. A la siguiente, pero tú y yo no hablamos, tú y yo solo escuchamos. No, yo escucho. Natalia, ha sido muy bonito conocerte, hablar contigo, y te vamos a pedir, ya que te tenemos aquí en vivo y en directo, que nos regales una canción de Cancionera. Es el disco número 12 de Natalia Lafourcade, una de las artistas en español más importantes de todo el mundo, récord absoluto en número de premios Grammy. Se titula como esta pieza, que ahora van a poder escuchar, Cancionero, y suena tal que así. Natalia, cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Cancionera, no dejes de sorprenderme, tú que al tiempo versos puedes susurrar. Cancionera, devuélveme aquella primavera, aquellas nuestras noches de noble juventud. Cántame la luna, canta nuestro mar, canta los dolores de la soledad. Eres cancionera, alma de tus letras, todita mi vida yo a ti te quisiera dar. Eres cancionera, calma de mis penas, cántame bonito y yo siempre te voy a amar. Cancionera, canta, canta libre al viento. Cancionera, canta siempre tu verdad. Sé mujer, la bella musa, sé la estrella de una vida que al ver tus pasos se ilumina, encendiendo un corazón. No te mortifiques si las luces se te apagan o las delicias de la fama traicionarán nuestro amor. Nunca, nunca, nunca se te olvide que al final de este camino es tu historia la que cuenta. Yo te quiero ver feliz. Cancionera, canta, canta, libre al viento. Cancionera, canta siempre, siempre tu verdad. Sé mujer, la bella musa, sé la estrella de una vida que al ver tus pasos se ilumina, encendiendo un corazón. Sé mujer, la bella musa, sé la estrella de una vida que al ver tus pasos se ilumina,
cancionera de mi voz. Pero qué maravilla es esta. Esto es Natalia Lafourcade. Natalia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, también un placer. Un beso enorme y podrán escuchar esta maravilla, este aperitivo, este abrir de boca que hemos hecho. El 12 de julio en el Festival Pirineos de Huesca, el 18 en el Mar de Músicas de Cartagena, el 31 en las Noches Mágicas de La Granja en Segovia, el 2 de agosto en Marbella, el 4 de agosto en Girona y muchas otras fechas que irán anunciando en su página web. Well, it's not far down to paradise. At least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can. Y vamos enfilando ya el fin de semana, pero antes saludo a Iñaki Pascualena, que hoy creo que vienes tranquilito. Iñaki, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Venga. Sí, vengo tranquilito, pero bueno, tranquila que esto lo animamos rápido porque con lo que nos acaba de regalar Natalia Lafourcade es que hay que irse al fin de semana. Yo acabaría aquí el programa. Total, o sea, a partir de ahora cualquier solo cosa podemos, que digamos, cualquier cosa claro, que podamos lo hacer, vamos a estropear, lo vamos a estropear. Pero bueno, mira, ya que estamos, esto que suena, que no es la primera vez que suena en las historias musicales y ahora me vas a entender, su autor es Christopher Cross, que no sé si te suena de algo. A mí sí que me suena. Sería la portada de Los Flamencos que contábamos en alguna ocasión. Claro, sí. Pues es que, claro, resulta que el otro día voy y descubro que este Cross, Christopher Cross, defendió con orgullo durante casi 40 años un récord difícil de igualar. En 1981 se convirtió en el primer artista en conseguir los 4 premios principales de los Grammy en una sola noche. ¿Y alguien consiguió igualar el registro casi 40 años después? Concretamente 39 años después, porque en 2020 un artista con la mayoría de edad recién estrenadita se planta en la gala de los Grammy y se llevó en una sola noche el premio a Mejor Álbum, Canción, Grabación y Artista Nuevo. Te lo pongo fácil, a ver si sabes quién es. Te cambio un poco de registro, sonaba así. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. Es Billie Eilish, ¿no? Hombre, Billie Eilish clarísimamente, y te he dicho Era además que animábamos esto de cara al fin de semana. La estadounidense es desde aquella noche la artista más joven en la historia en ganar las categorías de álbum y grabación del año. Además, su álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que significa Cuando todos nos dormimos, ¿a dónde vamos?, se llevó 7 galardones, igualando a 21 de Adele como álbum femenino más premiado en la historia de los Grammy. Es que lo de ella fue un ascenso meteórico, Es porque que además era muy jovencita. Fue tremendo, y es que este éxito apabullante de Billie Eilish sorprende todavía más cuando te cuentan cómo empezó a grabar sus canciones. Tú has notado en esta canción y en general que esta chica prácticamente lo que hace es susurrar en sus canciones, ¿no? O sea, Totalmente, pero es su sello de identidad, por eso la he reconocido rápidamente. Claro, es que efectivamente no te lo pierdas porque ese sonido icónico, ese susurro, nació por accidente, porque Billie cuenta que grabó junto a su hermano Phineas la canción que le lanzó al estrellato, este Ocean Eyes que estamos escuchando, y que lo hicieron en su habitación, porque no tenían, pues evidentemente tenían 15 años, no 13 años creo que tenía, de hecho, no tenían un estudio profesional y usaban un micrófono condensador, un portátil y pues mantas colgadas en la pared para de alguna manera insonorizar aquello. Pero claro, es que en sus primeras sesiones, pues Billie empezó a cantar muy bajito, pues porque sus padres estaban durmiendo en la habitación de al lado. Ay, pobre. ¿Pero eso es leyenda urbana o es verdad? No, o sea, no, el susurro viene de que no podían cantar en voz alta. Lo cuenta ella, ni más ni menos que el resultado de la grabación fue esa voz susurrante, suave y totalmente distinta a lo que sonaba pues en ese momento. Su hermano lo escuchó en los auriculares, hizo de productor, pensó que sonaba extrañamente íntimo, envolvente, como si la voz que sonaba pues estuviera dentro de tu cabeza, y en vez de regrabar con más potencia, aprovechar que ya no dormían sus padres o algo, pues dejaron la toma tal cual, y esta fue la semilla de ese Billie Sound, del sonido Billie Eilish, que tantas alegrías pues le ha dado a la postre. Pues bueno, una historia, esto sí que es una historia musical. Sí, vamos.
Iñaki, gracias. A vosotros. Ahora tendrían que entrar los oyentes, que además yo hoy les había pedido un ejercicio de la canción de su vida. Pero claro, es que yo desde hoy la canción de mi vida es cancionera de Natalia Lafourcade. Entonces, como cualquier cosa que dijéramos iba a estropear, como decíamos, lo que nos ha dejado aquí Natalia Lafourcade, nos quedamos con los teléfonos y me comprometo que los oyentes que hoy han hecho el ejercicio de pensar en la canción de su vida van a entrar la semana que viene. Pero es que, Neira, yo creo que la canción de nuestra vida es esta desde hoy. Desde hoy mismo, desde las 11:45. Claro, y tú que estabas allí Yo he viéndola. visto cómo se erizaban los vellos. Claro, qué maravilla. Bueno, pues hacemos una cosa, los minutitos que nos quedan, que son muy pocos, vamos con tus 3 novedades. Claro, pues mira, por lo pronto, vamos con María de Juan. Me imagino su melena estrellándose en tu cuello. Se te escapa una sonrisa. Esto tampoco está nada mal, ¿eh? Es muy bonito, se titula Mil Espadas, nuevo sonido para el que será el tercer LP de María de Juan, muchacha nacida en Murcia, curtida en Los Camerinos, es hija del actor Jorge de Juan, criada en Londres, se postuló como coplera y ahora se vuelve más electrónica, hablando de este amor apasionado y el miedo a que esa fascinación amorosa se desvanezca. Y una voz preciosa, además. ¿Otra novedad? Mira, otra exquisitez, la vuelta de un artista con un gusto maravilloso, una gran cultura musical. Es madrileño, pero ha escuchado mucha música californiana. Se le nota su nombre, Germán Salto. Es una condena tener que volar a tus pies. Es una condena. Es una condena y una preciosidad. Goliat, uno de los temas que incluirá el nuevo álbum de Germán Salto, cuarto de su trayectoria, segundo en castellano. Salto es, por cierto, Ángeles, pariente lejano de Miguel Delibes. Alterna el oficio de cantautor con otro trabajo más provechoso a la hora de cuadrar las cuentas, que es el de piloto de Iberia para vuelos transatlánticos. Y ese gusto por otras latitudes queda de manifiesto en esta preciosidad, con inspiración en artistas como Jackson Browne y la producción de Ricky Faulkner. Venga, y la última. La última, Eladio y los seres queridos, que nos encantan, con una no menos querida Eva Amaral. Hay una tola muy dentro de mí que canta canciones. Ya non sei se son eu. Es una combinación perfecta la de estos dos. Ya te digo, no quiero perderte, sensibilidad de Eladio Santos, en el 20º aniversario de su banda. Es un disco que se va a titular BSO 2005-2025 y entre los invitados está Amaral, que ya es medio gallega, y además en este tema los coros de las viguesas Fillas de Casandra. Pues programa redondo, Neira, hasta la semana que viene. Un beso grande, Ángel. Adiós. Será, déixanos que quede. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hoy por Hoy. Àngels Barceló. Otro viernes más, otra semana más y otra vez, sin que nadie le haya dado vela en este entierro,
Aparece nuestro auditor, Aitor Albizu, buenos días. Buenos días, jefa. Es un miserable. No, voy a enseñar los WhatsApps, los contratos, claro. ¿Cómo estás? Pues hasta ahora estupendamente, así que espero que no lo estropees. Pues mira, yo ya sabes que vengo a mejorar el panorama. Eso siempre. En positivo, siempre pensando en vuestro bien. Además, percibo el ambiente calentito. En la redacción, no me digas por qué. No me digas porque por qué. pasan cositas. Sí, cositas. A ver, ¿a quién le va a tocar recibir hoy? Pues mira, ya que llevo varios días siendo también uno de los objetivos de ciertas críticas por otros menesteres, gracias, un beso compañeros, pues ahora ya sé lo que sentís cuando yo critico. Así Mira, que, ya era hora. No, claro, hoy vengo tranquilo, en son de paz, al menos más tranquilo que un abierto con Antón Losada. Cuando el príncipe de la casa salía, pues toda la casa se paraliza. Yo quiero volver a ese mundo. ¿Y qué opone la izquierda? Que no ha terminado, No ha terminado, Antón. Pero ha hecho doblete. No os excitéis, que acabo enseguida, hombre. Sí, ya me extraña. No me compréis el marco con tanta rapidez. No os excitéis, dice Antón Losada. Claro, qué palabra más bonita, excitación, palabra polisémica, con muchos significados. Sí, pero tú no pienses mal, porque lo decía como no os alborotéis. Ya, pues esa será tu opinión, ¿eh? Porque aquí puedo decir que si algo estáis en el equipo del Hoy por Hoy, sí, se llama Hoy por Hoy, ¿no? El programa. Sí, todavía sí. Pues es excitados, pero de otra manera. El martes hablasteis con un fisio. Qué importante esa relación fisio-paciente. En consulta también pues se genera una alianza terapéutica y un vínculo bastante fuerte donde muchas veces se traspasa en lo que es la relación profesional y ya es prácticamente como una relación de amistad, y por eso se dice de mi fisio. Cuando eso sucede ya está hecho el marketing. Y claro, ante esta afirmación, ¿en qué está pensando Aitana Castaño? A mí me hace cosas la fisio que no le dejé yo hacer a mi novio hasta la quinta cita, por lo menos también os lo digo. No, y igual a Javi me clava agujas. Hombre, ahí es que a ver. Que de ninguna manera. Ángels, hasta la quinta cita, ¡quinta! Entonces, sin decir nada, ya sabemos a lo que se refiere Aitana. Sí. ¡Pero quinta cita! Espera mucho. Bueno, Nacho Carretero sigue por la misma línea. Y una curiosidad, esto de, tocar siempre es bueno, masajear tu pareja o a un amigo o algo, ¿siempre es bueno o te la pueden liar? Bueno, sí que es, masajear a tu pareja. Un poco bueno. No, entendedme, por favor, que sonó de una manera que no quería que sonase. Ya te he entendido, Nacho, ya te he entendido. Sonó como sonó. Tocar siempre es bueno. Nacho Carretero, Dixit. O sea que ni Nacho ni Aitana le han hecho caso a Antón Losada. No, que va, y no son los únicos, porque además de la fisioterapia, también ha habido esta semana excitación en el arte con Pablo Ortiz de Zárate. Tema jugosito esta semana. Es muy religioso, hace arte religioso especialmente, pero erótico. O sea, religión y erotismo. Y además a ti te dejaba un poco como perpleja. Añade mucha sensualidad a las obras, incluso religiosas. Que sí, Pablo, que nos ha quedado claro, hombre. Sí, pero hay una cosa, todo enmarcado en el arte. Claro, por ejemplo, las manos de los soldados. Sí. Y fíjate en las manos de los soldados, hay uno que está señalando algo, parece que señala hacia los genitales. Sí, lo que hay debajo de la túnica. Ay, esas manos, esas milis, ¿eh? Ay, bueno, el king de sorpresa. En más ejemplos, Adán, la creación de Adán, claro. El primer hombre. ¿Y qué hombre? Y es la creación de Adán, esta típica escena de Cristo tocando a Adán y que le da la vida. Sí. Pero fíjate a Adán. Fíjate a Adán. No, fíjate a Adán, decías. Fíjate a Adán, pero ¿a dónde estabas mirando, Ángel? Pero a ver, donde Pablo pone el dedo yo pongo el ojo. Sí, fíjate a Adán. ¡Madre mía, Adán! Adán va bien servido. Está, primero, se centra demasiado en los genitales. Sí. Eso es indudable también. Y luego su cuerpo, con esas curvas sinuosas, estilizado, esas manos, y luego la cara. Sí. Puedes decir, yo soy muy mal pensado, pero sin duda en esa cara hay cierto éxtasis erótico. Algo le está gustando. ¿Le está gustando? Algo le está gustando. Y hay demasiado cuerpo desnudo ahí. Sí. Pablo, nunca es demasiado, nunca es demasiado. A ver, es que la semana es muy larga, Sí. Que 5 días por 6 horas y 20 son muchos días. El programa dura 6 horas 20, muy largo. Ahora, todo resumido, Eso. puede parecer que no hemos estado hablando de otra cosa. Ay, cariño, ahora el problema va a ser dónde pongo yo el ojo. No, pues mira, no. Más ejemplos, volvemos al abierto. Javier Aroca, aquí se ha quedado a gusto. No sé si es que lo digo literalmente, me cueste lo que me cueste. No sé si es que nos tienen cogido por los cojones, no lo sé, pero lo cierto es que no se toman decisiones que tengan que ver con la decencia y que tengan que ver con la coherencia democrática de un Estado. Oye, pero le ha abducido el espíritu de Carlas Francino, cogidos por los cojones, toma ya. Pero se entiende, ¿no? Yo creo que no, muy claro. Joder, pero lo que tienen que hacer una cosa es ver más cifras y letras como viene a hacer Nayat al-Hashmi, ¿sabes?
para aprender sinónimos y eso mejorar. te ha gustado, ¿eh? Eso es, y mejorar su vocabulario. También la admiro muchísimo. Pero mira, otro ejemplo más. En este caso, hablando de las cosas del comer, Ainhoa Aguirregoitia. ¿Eso qué es? Un hartazón es lo que es. O sea, yo estoy frita. O sea, hay un festival ahora de hamburguesas que está recorriendo toda España. Aquí se puede decir coño. Ya lo has dicho. Que me tiene Ya hasta lo has el dicho. mismísimo. Ya lo has dicho. O sea, por Dios, o sea, cientos, decenas de hamburguesas, cada cual más exagerada. Toma ya, Ainhoa, mejor pedir perdón que permiso, ¿sabes? Pero es que me he escuchado todo así seguido, ahora sí que pienso que me voy a tener que poner seria con este asunto, que esto es un programa serio. Eso, no, hombre, serio, profesional, preparado, Claro. riguroso. Un programa además que no confunde el significado de ninguna palabra. Mirad Fernando Bayo en el repaso a la prensa. Y entre las historias que destaca hoy la prensa internacional, la dimisión de un ministro japonés. El ministro de Agricultura, que literalmente se ha hecho el harakiri porque, bueno, digo literalmente, parecido, ¿no? Pero porque ha dimitido después de decir que metafóricamente. Claro, metafóricamente dice, literalmente. Bueno, literalmente parecido, ¿no? Pero ¿cómo que parecido? Es que, oye, no le salía. No le salía la palabra, es que claro, a veces estás ahí que te quedas que no le salía. Bueno, pues de manera figurada, de manera simbólica. Vocabulario, por favor. Vuelve a ver. Y además es que Fernando Bayo luego. Cifras y letras. Eso otra vez. también, cifras y letras. Y Fernando Bayo volvió a decir literalmente. Se llama Takueto. Y estas son sus palabras tras salir de la reunión con el primer ministro, donde literalmente y ante la prensa, como decimos, se ha hecho el harakiri y es metafórico. ¿eh? El harakiri político, vamos a decir. Claro, dice literalmente frente a la prensa, pero es metafórico. Bueno. 3 minutos para que sean las 12:20 de la mañana. 3 minutos, auditor, para criticar y para que yo me libre de ti. Anda, boba, pero si luego me escribes entre semana. Ya, si te echo de menos. Y sufro mucho, que tú lo sabes que sufro mucho. Hace mucho además que no nos vemos. Ya. Ay, vamos a tener que quedar, pero fuera de la tele y de la radio. Aquí. Pero para hablar, para hablar. Eso. Mira, además yo creo que esto te va a gustar, ¿eh? Porque decía ahora que mejor pedir perdón que permiso, ¿no? Sí, es una frase hecha que es muy popular, la utiliza mucha gente. Pues mira, como te digo una cosa, te digo la contraria, porque quizás no hay que pedir perdón tantas veces como nuestra siguiente protagonista. Una de las últimas Miss Experiencia, Pilar, estabais ya terminando la entrevista y pasó esto. Oye, una cosa, porque claro, te estoy escuchando la historia que estás contando. Espera, que está sonando… sí, no es el mío le he apagado. Pues está sonando algún teléfono. No, el mío tampoco, ¿eh? Claro, sonaba un teléfono que enseguida supimos de quién era. Es que el mío tampoco, es que he venido con compañía. Ah, vale, a la compañía… Bueno, me habéis metido un susto tremendo. A la compañía le está sonando el teléfono. No, y que me habéis metido un susto tremendo. ¿Por qué? Porque… Bueno, si vengo sola me da un infarto. ¡Uy! Pilar, que ha venido en compañía, dice que el equipo le ha metido un susto tremendo. Si vengo sola me da un infarto. Que no es cosa pequeña. No, claro, y no queremos que doble la servilleta. Así que vamos a ver qué es. Y hay un ascensor que va despacio. Ah, sí, es verdad. Que se había parado. Mira, y menos mal que no ha habido apagón, Pilar. No, es que si no me da algo. Sí. Cuando he salido blanca. Pero si tú has salido del Ku Klux Klan en Estados Unidos, ¿cómo no vas a salir del ascensor? Claro. No, pero a mí me daba muchísimo miedo y entonces cuando he salido, pero, digo, ¿esto qué es? Yo he dicho una palabrota y todo. Uy, una palabrota y todo. Bueno, también te digo que después de lo que hemos escuchado, una palabrota pues tampoco nos sorprende, ¿no? Además es que la palabrota no es incompatible con el perdón. Claro, eso. Y tengo que decir además que fue una charla maravillosa. Tú intentabas ya despedir a Pilar desde hace rato, pero ella se te resistía. Estaba en bucle. No, anímate. Estoy nerviosa, ¿eh? No, pues Pilar, ha sido un gustazo hablar contigo. Y otra cosa, no ha sido la culpa mía, ha sido culpa del ascensor, el que estoy nerviosa, ¿eh? He dicho una palabrota al salir a vuestro compañero, le he dicho, me cago en la leche que os voy a matar. Un beso. Me cago en la leche que os voy a matar. Bueno, esto es más que una palabrota. Ella fue maravillosa y se quedó a gusto. Hombre, sí, amenazando y todo. Y ahora vais a entender todavía más lo del perdón. Ella no quería irse, es de esta gente adorable que no sabe cómo terminar una conversación. Pilar, un beso, un beso enorme. Un beso. De verdad, gracias. Y perdonarme, pero no, estoy nerviosa. No, pedía perdón por los nervios, por el ascensor, por la palabrota. Pilar no se iba. Vosotros estáis acostumbrados, pero yo no. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y gracias y perdonarme. Que no, un beso, gracias. Claro, la verdad que espero que Pilar disfrutara de la charla tanto como nosotros desde casa, escuchándola. Perdón. Claro, si ella no había hecho nada malo. ¿Tú has subido alguna vez en el ascensor de Málaga de la radio? No, pero si es tan estrecho pues, cuando quieras. No es estrecho, es la velocidad. ¿Crees que te has quedado ahí dentro para siempre? Ah, en plan a cámara lenta. Sí, pero muy lenta, muy lenta. Vale.
Venga, niño, hasta la semana que viene. Me voy a hacerme el harakiri. Pero literal. No, literal no. Vale. Metafóricamente. Hasta la semana que viene. Beso. Y a todos ustedes también. Les esperamos el lunes a partir de las 6. Pongan el despertador. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.